Para aquellos que no se lograron conectar, igual estoy grabando esta videoconferencia y a su vez está siendo supervisada por la coordinadora del nivel técnico, que es la máster Silvia Murillo, quien nos acompaña esta noche. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Me dicen si se ve en la pantalla el PowerPoint. Sí. Ya, ok. Sí. Déjame agrandarlo. Muy bien. Como les había comentado, este es un programa llamado Plan Educativo Aprendamos Juntos, pero vamos a especificar la evaluación estudiantil de qué manera se va a llevar en el subnivel de bachillerato técnico. Una evaluación formativa se refiere al tipo de evaluación que nos permita a nosotros los docentes adaptar su acción pedagógica en función de procesos y de problemas de aprendizaje que pueden ser observados y detectados en los estudiantes. En el marco de esta situación actual, la evaluación formativa podrá realizarse de manera diferente y con diferentes herramientas. Recuerden que nosotros hemos trabajado con herramientas recicladas o todo lo que encontremos en nuestra casa. Entonces, esto también va a incluir lo que es el reciclaje de materiales, dependiendo de las decisiones que la institución educativa tome. Para ello, ustedes van a tener diferentes orientaciones para la evaluación sumativa. En el proyecto quimestral, este proyecto se va a hacer tanto para el primero como para el segundo quimestre. Es como cuando ustedes hacían el examen del primer y del segundo quimestre. Pero en esta vez va a ser en forma de proyecto. Todos los estudiantes del régimen Costas realizarán este proyecto innovador. Al referirme con innovador, significa que la idea que los estudiantes van a plasmar es totalmente nueva y no es copiada de ninguna parte. Y se va a priorizar la evaluación centrada en el aprendizaje, al desarrollo de habilidades sobre instrumentos estandarizados o de base estructurada. Es decir, que este proyecto reemplaza lo que es la evaluación de base estructurada. Para ello se tienen los parámetros metodológicos. Primero, vamos a cumplir un cronograma escolar. En el cronograma están especificadas las fechas que deben seguir a la par los estudiantes para evitar atrasos antes de la fecha de entrega y de la evaluación por parte del docente. 2. La realidad y el contexto de los estudiantes. Los estudiantes deben de estar conscientes cuál es su realidad en la parte en que viven, la emergencia sanitaria, de qué manera impactó la parte comercial, los negocios pequeños de donde viven. Eso sería un primer paso. Saber si tuvieron que dedicarse a otras actividades comerciales para poder suplir el ingreso de otra. Eso sería una evaluación de la realidad del contexto de los estudiantes. Incluso en el mismo hogar, muchos padres pudieron haberse quedado sin trabajo y tuvieron que recurrir a su empleo realizando otras actividades. Tercero, criterios pedagógicos para el desarrollo apropiado de la evaluación. Para realizar ese proyecto, ustedes van a tener 3 formatos. El primer formato es la ficha técnica, el segundo el esquema del proyecto y tercero es la rúbrica de evaluación. ¿Qué es una rúbrica? En este caso la rúbrica va a ser el parámetro de calificación con el que se va a medir el cumplimiento de la puntualidad, presentación y el contenido que expresa el estudiante en su proyecto. Pero eso lo vamos a ver casi al término de esta exposición. Sigamos. Para las especificaciones del bachillerato técnico, en la evaluación quimestral, los estudiantes, en este caso de primero, van a desarrollar esta propuesta innovadora desde casa. Para ello, la institución educativa en conjunto decidimos que el proyecto sea individual, es decir, que cada estudiante tiene la oportunidad de presentar su propia idea sin la influencia de la idea de otro compañero. Es totalmente individual, no es grupal. Para ello se tiene un plazo de 5 semanas a partir de la fecha. El día de mañana, como docente tutora y como conocedora del área de contabilidad, tenemos la primera tutoría, la cual también ya la socialicé en los grupos de WhatsApp y en el correo. Incluso a los correos de los estudiantes que tienen en el Classroom y a los correos de los padres de familia, ya les envié los formatos y el link donde lo pueden descargar, así como estas diapositivas que les estoy mostrando. Van a presentar esta propuesta en 4 fases, las cuales les voy a explicar. Para la creación de la propuesta,
va a haber un acompañamiento del docente tutor, que en este caso es mi persona, de la figura profesional, porque a su vez que soy tutora, también soy la maestra de contabilidad general. El detalle de la elaboración de esta propuesta se encuentra en el anexo 3, que también lo voy a mostrar, y el cronograma del desarrollo de esta propuesta. A continuación les muestro el cronograma, si usted quiere lo anota o si no lo puede revisar cuando descargue el archivo que les envía los correos, porque igual al final hay un link que yo les he compartido para que ustedes lo puedan descargar. La primera fase y la fase 2 las vamos a desarrollar el día de mañana. En la primera semana, esta fase, los estudiantes realizarán un diagnóstico, como les había comentado, de los problemas actuales de su comunidad, tomando en consideración la comunidad de su propia casa, en su hogar, de la familia, y la va a relacionar con los módulos formativos de su figura profesional. Ejemplo, yo con los estudiantes ya he desarrollado lo que son facturaciones, presupuestos, dentro de su hogar, de qué manera los gastos pueden afectar a los ingresos, todo eso ya se ha ido evaluando en las clases anteriores. Fase 2. En la semana 2, que incluida con la fase 1 la desarrollaremos mañana, se considera un proceso de investigación de textos de años anteriores, libros que se tengan en casa, internet, conversación con familiares, consultas y elaboración de un programa para la ejecución del proyecto. En este caso, el estudiante va a tener que organizarse de qué manera va a iniciar la investigación del tema que va a proponer. Y eso también lo voy a explicar y está dentro del esquema del proyecto. Eso es del 7 al 11 de septiembre, es decir, esta semana. Fase 3 y 4. La fase 3 incluye 2 semanas, que es del 14 al 25 de septiembre. En la fase 3, que es el desarrollo, el estudiante ahí va a tener que ya elaborar el proyecto en sí, irlo haciendo poco a poco, paso a paso, para que él pueda comprender la realidad que está describiendo en el mismo. Y tiene que cumplirlo en base al cronograma establecido. Es decir, que si hasta el 25 de septiembre se les da el plazo, no pueden pasarse de esa fecha, porque si no se van a atrasar a la entrega de la fase 4. Fase 4 habla de la acción o demostración, que es la última semana de examen, prácticamente, ¿no? Él o la estudiante deberá realizar una presentación del proyecto a su familia, y esto es del 28 al 30 de septiembre. ¿Por qué? A la familia, porque la familia ha sido el punto de partida en el cual realizará el proyecto innovador, y él les presentará de qué manera solucionará el problema que identificó en el entorno. Entonces la familia le dará la aprobación si les parece bien la manera en cómo lo ha elaborado. Para finalmente realizar la evaluación de ese proyecto, la institución educativa receptará los mismos del 1 al 8 de octubre. En ese plazo va a ser calificado el proyecto. Este proyecto, como les mencioné, ya es calificado desde la asistencia de las videoconferencias. Es sumamente importante porque de esa manera yo puedo verificar si han tenido constancia y han revisado las tutorías para evitar errores al final. Anexo 3, lo que les había mencionado, en el anexo 3 está el instructivo para elaborar la propuesta innovadora. En esta propuesta se va a relacionar la solución del problema del entorno con la figura profesional. Les tengo un ejemplo. En el hogar de un estudiante, la situación económica de la familia se ha complicado por un error en la distribución de gastos. Para ello, el estudiante propone una idea de ofrecer servicios de asesoría de presupuesto familiar, y él elabora un formato estándar en Excel donde pueden llenar en espacios en blanco cualquier familia los diferentes gastos que tienen en un periodo, y de esa manera poder organizarse en esta pandemia, ya que por lo general la mayoría de las familias tienen un presupuesto reducido. Entonces, con este formato el estudiante está ofreciendo su servicio de asesoría de presupuesto familiar, ¿ok? Ahora, el docente, digamos que en base a este ejemplo, le va a dar acompañamiento, seguimiento y retroalimentación al estudiante para desarrollar cada fase de su proyecto. Esa sería la elección del problema que él identificó en su entorno, ese ejemplo.
Para ello, el estudiante debe guardar todas las tareas del proyecto realizadas en una carpeta física o en un CD. Yo les recomiendo que lo hagan en los dos, en la carpeta física y en el CD, para tener guardado cualquier cambio que realice, porque por lo general si se realiza en computadora se suelen borrar, la cual debe ser presentada a la institución educativa de acuerdo con el cronograma escolar que ya les había mencionado. Esta actividad va a tener una puntuación de 10 puntos cada fase, es decir, que si son 4 fases, ¿cuántos puntos son en total? Son 40 puntos. Y tendrá una nota según lo descrito en la rúbrica de evaluación, que también se las voy a compartir. Señorita Paula y Cristel, por favor enciendan las cámaras, porque quiero saber si me están poniendo atención. Solo ustedes faltan. Continuemos. Fases de la propuesta. Como les había mencionado, son 4 fases, entre ellas están el diagnóstico, planificación, desarrollo, acción o demostración. Máximo esta propuesta, incluida las 4 fases, debe de tener 5 páginas. Entonces ya tenemos la primera, que es el diagnóstico, que en este caso es el ejemplo que les he planteado. 2, planificación, la forma en cómo va a desarrollar el proyecto basándose en el esquema que les voy a compartir. 3, el desarrollo, cómo recopila datos, cómo los tabula y cómo analiza los resultados y las recomendaciones para la propuesta. Y por último, la acción o demostración, que es la exposición tanto con sus padres dentro de su hogar y la entrega de esta propuesta innovadora a la institución educativa. Fase 1. Vamos a iniciar con la explicación de fase 1. En la fase 1, para el diagnóstico, los estudiantes deben de hacerse primero 2 preguntas diagnósticas a sí mismos. Primero, ¿qué problema o necesidad pueden encontrar en la comunidad más cercana, sea su familia, su barrio o su colegio? Segunda pregunta, de su formación técnica, ¿cómo puede solucionar el problema o la necesidad que encontró? Es decir, primero identifica el problema que ha visto en su comunidad y segundo, piensa de qué manera lo puede asociar a todo lo aprendido en su especialización técnica. Como les había enseñado, él identificó que hay problemas de presupuesto familiar por errores de gastos innecesarios en el hogar, entonces él lo relaciona con contabilidad al ofrecer un servicio de asesoramiento de presupuesto familiar. Esa sería la relación entre el problema y la especialidad. Una vez que el estudiante haya identificado una respuesta a las preguntas anteriores, se va a guiar en 3 pasos. Primero, va a llenar esos datos generales en la ficha de la propuesta, que es la ficha técnica. En esa ficha técnica, el paso 2 indica que define el problema o la necesidad que identificó, y el último paso es definir la propuesta que va a solucionar ese problema. Ya, eso va primero en la ficha técnica, esa es la fase 1. Para esa ficha técnica, al finalizar la ficha técnica, el estudiante debe de realizarse las siguientes preguntas de reflexión antes y después de realizar la propuesta. Antes de realizar la propuesta, debe identificar qué preguntas aplican a su investigación. Esas preguntas que ven aquí, que dicen preguntas de reflexión antes de realizar la propuesta, no es necesario que las responda todas. Solo responderá a las que se aplican a su investigación. Por ejemplo, dice, ¿qué tema o módulo impactó significativamente? ¿Por qué un tema o módulo te impactó? Ejemplo, cuando se habla de tema o módulo, se habla de lo que han aprendido dentro de los 3 módulos de contabilidad. ¿Qué tema le llamó la atención? Contabilidad general, en tributación y en paquete. A eso se refiere. ¿Qué factor decisivo te hizo elegir tu propuesta? ¿Por qué eligió esa propuesta? Porque al aplicar contabilidad yo puedo ayudar a mi comunidad a que se organicen mejor en su presupuesto familiar. Esa sería la decisión que tuvo. ¿Cómo la situación actual afecta o afectará a mi futura área laboral? Ejemplo, con esta situación muchas empresas han reducido lo que son las plazas de trabajo a lo que son contadores, lo que son asistentes. Entonces ustedes van a tener que buscar una vía alterna, ya sea su propio emprendimiento para aplicar sus conocimientos y así estar preparados ante cualquier calamidad de alguna falta de plaza laboral. Tercero, ¿de qué manera esta situación cambió el mundo en mi vida académica? Lo que ustedes están viviendo, ya no están en clases presenciales, están recibiendo clases
ya sea de manera asesorada en casa, por medio de conexiones vía Zoom. Entonces, todo eso ha cambiado en cuanto a la educación habitual. ¿Cómo puedo aportar a mi medio para salir adelante juntos? Usted pensará la manera más correcta y más viable en la cual todos ganen. Usted ayudando a la comunidad y donde la comunidad se vea beneficiada. ¿De qué manera mi futuro laboral se ve afectado por esta experiencia? Cuando muchos no tendrán el presupuesto para seguir una universidad y tendrán que dedicarse a lo que es trabajo en casa, su propio emprendimiento, como ya lo había mencionado. O sea, es la percepción de cada estudiante la cual responderá en esa pregunta. Y de qué forma se puede aportar a la comunidad en base a la propuesta realizada, que también ya lo mencioné. Ahora, después de eso, vienen las preguntas que están al finalizar la propuesta, es decir, después de haber terminado todo lo que el estudiante haya investigado, se va a responder las preguntas que están aquí abajo con un color naranja oscuro. ¿Cómo la situación actual afecta o afectará a mi futura área laboral? ¿De qué manera esta situación cambió mi rumbo en mi vida académica? Y así sucesivamente. Por eso hay ciertas preguntas que se repiten similares, pero estas yo las he compartido completas en el formato que les he subido en la carpeta compartida. Es decir, no todas las preguntas aplican a su investigación, solo las necesarias. Fase 2. Nos quedan 10 minutos, si no alcanzo a explicar todo, vuelven a ingresar por favor al mismo link, porque quiero que quede abarcado todo lo que necesito explicar hoy. Es el mismo link y se vuelven a conectar por favor. Fase 2, un momento, habla de la planificación. La planificación está dividida en 3 pasos también. Primero, relacionaron el problema o la necesidad de la fase 1 con el módulo formativo de la figura profesional. Ejemplo, en este caso, el ejemplo que yo les di del problema del presupuesto familiar, lo relacioné con el área de contabilidad general. Otros pueden querer realizar servicios de tributación o enseñar a las personas que no sepan cómo facturar, cómo llenar un cheque, hacer algún tipo de emprendimiento de clases de contabilidad básica, eso sería otra idea. Entonces, la relacionan a tributación y a paquete contable si es que utilizan Excel. Paso 2. Consultar, investigar en medios electrónicos, libros, revistas, a personas de su entorno, es decir, a la familia, que conozcan sobre el tema o entre otros. Información que les ayude o aporte a la solución de su problema o la necesidad identificada. Recordemos que hay libros en internet, sin embargo, no todas las páginas de internet son buenas para realizar estos proyectos investigativos. Yo les recomiendo que utilicen páginas indexadas. ¿Qué significa indexada? Que son libros que tengan referencias bibliográficas en base a las normas APA. Y eso también lo explicaré el día de mañana a los estudiantes en la conexión que tenemos en la mañana. Les daré un banco de lugares académicos donde pueden consultar en internet. No se recomienda páginas como Rincón del Vago, ni Wikipedia, ni monografías.com, porque esos ya son páginas que recopilan investigaciones existentes y que a veces no han sido comprobadas con un nivel académico superior, entonces no sirve. Paso 3. Elaborar un cronograma detallado de las actividades comprendidas en cada una de las fases. Es decir, el estudiante en su primer día, hoy investigué datos históricos del tema seleccionado. Ese sería el primer paso del cronograma que él está realizando. 2. Verificar las fuentes bibliográficas en base a las normas APA. Y así sucesivamente, cada actividad que realiza la tiene que ir anotando en forma de cronograma. Fase 3. En esa fase, él o la estudiante va a elaborar un documento de la propuesta, como les había indicado, en base a un esquema de no más de 5 hojas, que lo pueden hacer en Word, en hojas recicladas o en el cuaderno de trabajo, como ellos estén manejando. Por lo general, la mayoría está utilizando portafolio. En este caso, pueden ser, como dice ahí, con hoja reciclada o lo pueden hacer en Word para una mejor presentación. Luego debe completar la ficha de la propuesta, que ya se las voy a mostrar. Por último está la fase 4, que es la acción o demostración. Una vez concluidas las 3 fases anteriores, cada estudiante debe de realizar una presentación de la propuesta a su núcleo familiar. En esta presentación debe ser grabada o registrada en fotografías
Es decir, si el estudiante hace un papelógrafo con el resumen en un mapa conceptual de toda su propuesta, exponiendo a su familia, deben de haber fotografías que comprueben esta acción y las debe de adjuntar a su propuesta innovadora, para luego ser enviada al docente técnico, que en este caso sería mi persona. Los recursos utilizados pueden ser, como ya mencioné, papelógrafo, material reciclado o un collage de imágenes. En esta fase deben ser guardados en una carpeta física del estudiante o en un CD y se presentarán a la institución educativa en la fecha que indiqué según el cronograma. Ahí tenemos un resumen de las 4 fases en una sola imagen y al lado derecho tienen lo que son los formatos que ustedes van a revisar y que les voy a mostrar. Los pueden descargar en el link que está ahí. Para ello van a revisar estas diapositivas que les envía sus correos y revisarán, por favor, todos los formatos que están en el PDF. Es necesario que los hagan porque en base a esos formatos usted va a realizar su proyecto. ¿Okay? Les voy a mostrar en este momento los formatos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Licenciada, yo, Dígame. Ismael Beleza. Dígame, Ismael. Disculpe, pero entré un poquito atrasado y quiero saber el tema de este proyecto, porque entré atrasado, licenciada. Disculpa. Esta videoconferencia está siendo grabada. Si usted entró atrasado, la puede volver a revisar una vez que yo la suba a YouTube. Entonces, Ya, es muchas porque no gracias, nos podemos licenciada. atrasar. Entonces, ya la puede revisar con mayor calma y puede comprender lo que he explicado ya. Ya, En la muchas gracias, pantalla, licenciada. no se preocupe, en pantalla les voy a presentar los anexos que les había indicado. Aquí tenemos el primer anexo, que es la ficha técnica de la propuesta. Como ustedes pueden observar, tienen que identificarse como estudiantes, sus 2 nombres, sus 2 apellidos, la comunidad a la que pertenece, es decir, el entorno, la ciudadela, el barrio donde están habitando, o la parroquia, que en este caso es Jimena 1, docente, qué docente le está haciendo el acompañamiento, que en este caso sería mi nombre, la fecha en la cual inicia a llenar la ficha técnica, que sería a partir del día de mañana, porque ya vamos a identificar lo que son la primera parte de diagnóstico. Año o curso va el nivel y el subnivel, es decir, primero de bachillerato técnico contabilidad, módulo formativo figura profesional. Aquí usted va a ser bachiller en comercio y administración. Nombre de la propuesta. El nombre de la propuesta va a ser en base al problema que usted identifique para el día de mañana. Es decir, que el nombre se puede ir puliendo, pero usted ya tiene que tener bien en claro cuál es el problema que va a identificar. Objetivo general va a ser el objetivo en el cual usted va a desarrollar el por qué quiere solucionar este problema de la propuesta en general. El específico sería según los diferentes factores que intervienen en ese problema, es decir, por cada factor hay un objetivo específico de solución. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ahí le están indicando todo lo que ya les acabé de explicar, y eso lo profundizamos mañana. Y las preguntas de reflexión que ya les había indicado yo. Entonces, aquí vemos las preguntas después de hacer la propuesta. Creo que había un error, se habían repetido en la diapositiva, pero aquí en el PDF están las preguntas que son en realidad para realizarse después de la propuesta. Por eso les digo, revisen todos los formatos que yo les comparto. El esquema de la propuesta es el que están viendo en pantalla. Aquí están los datos informativos, el tema seleccionado, nombre, año o curso, módulo formativo, es decir, todos los módulos que están viendo, contabilidad general, tributación 1, paquetes contables 1. El nombre del docente técnico que hace el acompañamiento va aquí también. Y aquí va la justificación, el por qué hace esta propuesta innovadora, objetivos, tanto general como específico, fase de diagnóstico, lo que es la definición del problema, plantear la solución del problema, fase de planificación, elaborar el cronograma de actividades del estudiante, es decir, que el estudiante hace su propio cronograma en base a las actividades que realiza para su proyecto, determinar qué recursos utilizará,
humanos, materiales y técnicos. En los humanos puede ser que utilizó la opinión de sus familiares, de sus vecinos. Materiales, utilizó papel reciclado, hojas papel bond, impresora. Técnicos, utilizó un programa de Word, un programa de Excel, algún formato de alguna encuesta ya creada. Todo eso sería un recurso técnico. Fase de desarrollo, recopilación de información, como les había mencionado. Pueden hacer la recopilación de información en base a su propuesta por medio de encuesta, de una entrevista, de un cuestionario o de un grupo focal. Se va a acabar el tiempo. Repito, si se acaba el tiempo, por favor, vuelvan a ingresar porque me falta explicar esta parte y mañana tenemos que tener en claro todo. La encuesta no es lo mismo que el cuestionario, porque la encuesta se puede hacer de manera telefónica, de manera a distancia, por correo electrónico, por medio de un formato de Google Forms, de vía electrónica, y el cuestionario por lo general es un listado de preguntas directamente cara a cara con el encuestado. En la entrevista no se les recomienda porque es un poco más complicada en su nivel. Yo recomiendo encuesta o cuestionario. Y grupo focal también lo pueden utilizar cuando entrevistan a sus docentes, a otros padres, utilizando ya sea WhatsApp, Zoom en este caso, porque ustedes no usan Teams, llamadas de videoconferencia, entre otros. Ya estamos por terminar. Hablaba de la localización. ¿Dónde se va a realizar? Usted va a identificar si se realizó dentro de su hogar, fuera de su hogar, en su barrio, en otro vecindario cercano, en alguna localidad de comercialización, ya sea en un mercado, en varias tiendas del barrio, o sea, depende de dónde va a realizar la solución de la propuesta. Beneficiarios. ¿A quién va dirigido la propuesta? Es decir, ¿a quiénes va a beneficiar? En este caso, el ejemplo que yo les di iba dirigido a todas las familias de cualquier comunidad, de cualquier estatus social, donde tengan problemas de presupuesto familiar. Esos eran los beneficiarios. ¿O a qué grupo se va a atender con la propuesta? Procedimiento. En el procedimiento usted va a describir todas las acciones que realizó para elaborar la propuesta, como ya les había indicado. Primero, ¿qué hizo? Investigó en internet qué problemas por lo general se están dando en la pandemia. Segundo, buscó datos informativos o históricos o antecedentes de otros estudios calificados referente a su tema. De ahí hizo una encuesta a su familia sobre qué opina de este tema, qué problemas ha identificado en el hogar o de qué manera le afectó la pandemia. Entonces todo eso lo va describiendo en el procedimiento. Por último, una vez cuando ya realice la encuesta o el cuestionario o el grupo focal por medio de lo que son preguntas cerradas, que es lo que más les recomiendo, no realizar preguntas abiertas, y eso también lo vamos a ver en el proceso de tutoría, son los resultados. Al describir el cumplimiento o no de los objetivos de la propuesta para ese punto. El estudiante va a reflexionar en base a los resultados, ya sea que se muestren en forma porcentual, en forma de cantidad cerrada, y responder las preguntas planteadas en la ficha de la propuesta. Es decir, como somos contabilidad, obviamente aquí los resultados no van a ser subjetivos a la opinión del estudiante ni a lo que le parece al estudiante por conveniencia de que su propuesta sea aprobada. No, va a ser en base a lo que él mismo va a investigar y lo que va a medir por medio de las preguntas. Y eso se ve en estadística. 7. Fase de acción o demostración. En esta fase, una vez que ya concluyó la propuesta, llena las preguntas después de la propuesta que está en el PDF, el primero que les mostré de la ficha técnica, y hace la fase de demostración. Ya sea prepara un papelógrafo, prepara un cartel para exponerle a su familia, y toma fotos de esa acción que hizo dentro de su hogar. Recuerden que a eso en una propuesta se le llama anexo fotográfico. Entonces, estas fotografías van al final después de la propuesta. Y por último tenemos el último formato, que es la rúbrica de la propuesta innovadora. En esta rúbrica usted tiene las calificaciones que se van a considerar o los parámetros que nosotros como docentes consideramos para poderle darle una calificación a su propuesta. Tenemos que
La propuesta tiene 4 fases y asimismo son calificadas según las 4 fases. La escala de calificación es del 3 hasta el 0. Y usted en esta rúbrica puede revisar paso a paso qué es nomás lo que estamos tomando en cuenta para cada nivel. Por ejemplo, si usted tiene una excelente propuesta, en la fase de diagnóstico usted tiene un 3. Lo mismo en la planificación, en el desarrollo y en la acción o demostración. Es decir, que cada fase va a ser calificada y observada minuciosamente. Si en la fase de diagnóstico usted cumple todo lo que dice en la fase 3, esa es la mayor calificación. El estudiante describe y analiza profundamente la situación de su comunidad, se enfoca en un problema existente y desarrolla soluciones viables. Es decir, nosotros como docentes identificamos cuando el estudiante a veces aplica lo que es la invención imaginativa. No se puede usted inventar un problema. Tiene que ser un problema palpable y que sea existente en su comunidad. Planificar. Aquí dice, el estudiante sustenta su investigación con al menos 3 fuentes académicas. Como mencioné, no vale las páginas recursivas como son monografías.com, ni Rincón del Vago, ni Wikipedia, ni Julio Profe, nada de eso. Tienen que ser páginas de investigaciones académicas, que eso las voy a compartir el día de mañana. Fase de desarrollo. El estudiante realiza una propuesta significativa para su comunidad. Es decir, aquí el estudiante tiene una buena expresión de sus ideas, no divaga en la solución, como ustedes le saben a veces llamar, no aplican labia, sino que tienen fundamentación y sustentan bien el desarrollo de su proyecto. ¿Qué nomás utilizó? ¿Por qué está haciendo esto? ¿De qué manera afecta a la situación actual? O sea, todo bien explicado. Entonces, eso tendría una calificación de la escala en 3. Fase de acción y demostración. El estudiante realiza una presentación a su entorno familiar utilizando un medio tecnológico, material de apoyo, ya sea video, papelógrafo, material reciclado, presentación en PowerPoint, que lo pueden hacer la mayoría de ustedes, si en su casa tienen lo que es Smart TV, pueden conectar el Smart TV a lo que es la computadora y le pueden realizar una presentación a su familia. Y es muy interesante porque estarían utilizando bien todos los recursos que están en su casa. Si no es así, perfecto, lo pueden hacer con papelógrafo de manera manual, que igual es sumamente aceptable porque está dentro de la rúbrica. Demostrando el compromiso y la creatividad en la documentación y recursos que presenta. Es decir, si usted tiene habilidad para hacer lettering, para hacer lo que es decoración, sin excederse en colores y que sea sumamente formal, usted está cumpliendo bien con esa parte de la fase, que es la presentación. Reflexión. El estudiante analiza y emite su criterio personal sobre su aprendizaje, los beneficios y la efectividad de su planteamiento al inicio y al final de la propuesta. Es decir, que tiene bien claro lo que está haciendo, no es que simplemente elige una situación que vio y hasta ahí ya no sabe qué más hacer. Tiene que ya desarrollar bien lo que es el análisis conceptual de lo que ha aprendido. Redacción y organización. La redacción en todo el documento es clara, utilizando conexiones entre párrafos, respetando lo que son tildes, comas, punto seguido, punto aparte, separación entre oraciones, con ideas principales, aplicando aquí también lengua y literatura, porque a veces hay estudiantes que cometen muchas faltas ortográficas, y aquí ya no tendría 3 si tiene faltas ortográficas, ya va bajando. O a veces, por ejemplo, si la redacción es confusa, se contradice entre un párrafo y otro, ya no tiene 3, sino que tiene 1. Entonces tiene que ir cuidando cada parte que desarrolla en cada fase. Por eso se les está dando un plazo de 5 semanas. Cuidar la gramática, la ortografía de manera correcta y sin errores. Es decir, que si usted cumple con la fase en la calificación de 3, para todo esto, usted va a tener este total sobre 18, que es la calificación más alta según lo que está aquí indicado, ¿sí ve? Pero si usted no tiene esa calificación, significa que algún error ha cometido y va bajando y se va ubicando aquí, en estos recuadros. Entonces, usted apunte a cumplir con el nivel 3, ¿ya? Para el cálculo sobre los 10 puntos, nosotros como docentes vamos a realizar una regla de 3,
considerando los 18 puntos para luego hacerlo equivalente a 10. Es decir, si usted sacó 12, vamos a ver en 10 cuánto representa 12 y así sucesivamente según vaya usted bajando, y espero que no lo haga, que no baje la calificación. Y en cuanto a todo lo que he explicado el día de hoy, es lo que más les puedo compartir en la propuesta innovadora. No tengo más que agregar en base a eso, que es lo que vamos a empezar a realizar el día de mañana. Ahora sí, estoy abierta a preguntas por parte de ustedes. Miss, ¿le podía explicar en la que tienen los 18 puntos los estudiantes? Se multiplicaría por 0,56 y le da una nota de 10 y saca los 18. Y si el alumno tiene 12 y multiplica por 0,56, le va a dar un promedio de 6,72. Entonces ya no se aplicaría multiplicando 0,56 según la nota que saque en el proyecto de innovación. Bueno, muchas gracias, Máster Silvia Murillo. Sí, entonces aquí la Máster ya ella ha sacado la equivalencia en la división de la regla de 3 con 0,56. Si usted, por ejemplo, sacó 12 en lugar de 18, multiplica por este factor numérico que es 0,56 y le va a dar la nota representada sobre 10. ¿Ok? Entonces, vaya anotando para que usted ya sepa en el caso de que quiera saber qué calificación en realidad usted sacó. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todos están claros en cuanto a lo que acabé de explicar? Muy bien, entonces, antes de dar concluido con esta reunión, quiero recalcar que en esta semana yo estoy terminando de recopilar todas las actividades del módulo de contabilidad general, ya que tengo a la gran mayoría de padres de familia. Les quiero recalcar que muchos de los estudiantes no han hecho entrega en el Classroom de lo que hemos trabajado en clase. Yo les he dado plazo de 1 mes incluso, de 2 meses. Les he dicho que se pongan al día porque ya a partir del segundo trimestre la modalidad va a cambiar. De ahora en adelante se va a calificar comportamiento. El comportamiento no solamente incluye como cuando usted estaba en clase y tenía una disciplina impecable, sino también la asistencia con la que usted está siendo responsable en base a sus actividades y la consulta que le hacemos a ustedes como padres de familia según la constancia que tenga su niño en el hogar. Es decir, si está cumpliendo a cabalidad todas las actividades que se le están entregando, no se está dejando atrasar, no está mintiendo que no hay actividad subida, cuando en realidad hay actividades subidas al Classroom. Entonces, aquí, créanme que la calificación es compartida por parte de ustedes también como padres de familia, porque ustedes son los que están en el hogar supervisando que sus niños estén cumpliendo todas las actividades. Entonces, como primer punto, quiero felicitarlos que en esta reunión prácticamente está la totalidad del curso, que debería ser siempre así, porque no podemos dejar a los chicos que todavía son jóvenes, que necesitan orientación, a que realicen este tipo de actividades que son, por lo general lo consideran complicadas, pero no es así. Son totalmente nuevas en realidad. ¿Que van a tener que acostumbrarse a hacerlo? Sí, porque estamos en una situación que nos demanda realizar proyectos de solución a los problemas que identificamos en la comunidad. Entonces, tendríamos que aprender a adaptarnos a una nueva modalidad de evaluación, y es todo lo que estamos haciendo. Recuerden que todas las asignaturas son indispensables e importantes, no pueden atrasarse en ninguna. No pueden decir que sí, no me alcanzó el tiempo, tienen que aprender a ser organizados y aprender a tener un orden en lo que es el desarrollo de sus actividades. Entonces, en esta semana, en lo posible, quiero ya terminar de recopilar quiénes han sido los que se han entregado o los que me hayan preguntado para que ustedes como padres de familia conozcan qué estudiantes o cuáles de sus hijos sí están siendo partícipes en clase, que se preocupan por preguntar si no comprendieron algo, si tienen alguna duda. Entonces, ese listado lo pasaré después por los canales que tenemos de conexión, como son WhatsApp o si no por el Google Classroom. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Yo ya. No veo Me quién. le saca. Belesaca, ya, dígame. Sí.
Bueno, licenciada, yo les escribí por WhatsApp hace mucho que me olvidé de anotar el código o no sé qué pasó con el código de contabilidad general de la clase Ya. ¿Usted creo virtual. que me escribió? Ya respondí. Sí, sí, licenciada. Ah, Y ya. ahí me envió el código Claro, y le envié el código. sí, me estoy No, en poniendo su al día caso con sí, toda la tranquilo. semana. Yo sé porque usted me dijo Ya. que había cometido algún tipo de omisión porque pensó que se estaba subiendo en el canal de tutoría cuando en realidad en contabilidad. Eso sí, ya lo traté Ujú. con usted, sí lo tengo presente, tranquilo. Sí, Dígame, licenciada, sí, es que estoy muy Galaxy preocupado por eso. J6. Tengo esa ¿Quién es angustia. Galaxy J6? Dígame. Señor Mejillón le saluda, licenciada. Buenas Buenas noches, noches. señor Mejillo. Mil disculpas por llegar atrasado. Usted No se sabe que preocupe. laborando y el transporte es difícil. Si no lo logró escuchar en su totalidad, yo subiré igual esta grabación y usted la puede Esa, volver a revisar. esa era mi pregunta, así que le iba a subir la grabación para poder Sí, escuchar toda la reunión. ustedes saben perfectamente que yo todas las clases o conferencias que doy las subo. Entonces, más que nada en consideración, porque muchos padres yo sé que tienen diferentes horarios de trabajo. Entonces, yo todo lo que hago, yo tengo incluso un canal de YouTube donde subo todas las actividades. Entonces, yo les comparto el link y ustedes pueden revisarlo. Muy amable, licenciada. No se Gracias. preocupen. ¿Alguien más? Licenciada, una pregunta. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el deber que está hablando usted es por fase, ¿no? Ya. Sí, es por fase. Tiene una fecha de entrega máxima, ¿no? Claro, Entonces, yo tienen que quiero saber terminarlo. si Ujú. hay que entregarle esa fecha o puedo hacerlo fase por fase para que vayan revisando. O sea, como para hacer una corrección de lo que estaba, No, es que legal. por lo mismo, cada semana con los estudiantes yo les tengo que hacer una tutoría de acompañamiento, como cuando estábamos haciendo las clases de contabilidad. Yo tengo, así como hace la maestra de participación con el proyecto de participación, yo tengo que revisarlas esta vez, ya calificarlas, corregirles algún tipo de error que hagan fase a fase. Por ejemplo, esta semana hasta el día viernes yo tendría las conexiones con ellos para terminar la fase 1 y 2, que es la más corta, porque la más larga es la del desarrollo, que esa es la fase 3 y la fase 3 que incluye la semana 3 y 4. Entonces, en esa semana 3 y 4, ahí sí tengo que ya ir bien minuciosamente con lo que es el tipo de encuesta que ellos van a realizar, tipo de cuestionario o grupo focal que vayan a realizar, porque tienen que tener una buena redacción. Entonces, así como usted me dice, Licenciada, una pregunta. fase se los va a supervisar. Dígame, Brad. Lo de las fases para el proyecto se lo tienen que entregar todo en el 25 de septiembre porque ahí se acaba o es fase a fase que se entrega. No, yo les iré diciendo hasta cuándo. Por ejemplo, si esta semana termina la fase 1 y 2, usted tiene tiempo hasta el sábado para entregarle, por decir, ¿ya? Usted identifica el problema, lo desarrolla y ya el sábado me entrega la primera parte que es la ficha técnica con la identificación del problema y la solución, que es la más corta. Ya a partir de la próxima semana, el lunes ya tenemos la otra tutoría, es decir, cada semana tenemos una tutoría, ¿ya? Hasta dos, Licenciada, bastantes. Dígame. ¿Quién me dijo? ¿Alguien me dijo algo? Pero cada fase se lo vaya, sí. Pero si cada fase se vaya entregando porque por correo suyo, se lo vaya enviando las tareas, sí. Acuérdense que nosotros estamos usando Classroom. Usted lo sube todo al Classroom, así como cuando le envía las actividades a la MIS. En este caso, yo le pongo la publicación, tarea de proyecto innovador fase 1, usted me envía el avance de la fase 1 por ahí. Porque a veces en el correo se acumula, entonces mejor en el Classroom me sale quiénes me han entregado y quiénes no me han entregado. Entonces ahí yo ya voy haciendo capture de quiénes han entregado y les envío al grupo de padres de familia, cosa que se dan cuenta que los que no han entregado se están atrasando, ¿ya? Así vamos a utilizar el canal de tutoría del Classroom. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Bueno, creo que he explicado lo mayor posible en todo lo que respecta a este proyecto innovador. Les agradezco mucho a todos ustedes, tanto estudiantes como padres de familia. Les recuerdo que el día de mañana tienen una conexión con participación estudiantil a las 2:30 de la tarde y a las 8:30 de la mañana conmigo para la primera tutoría de este proyecto innovador. Pueden ir pensando en un problema esta noche que usted haya visto en su comunidad y ya mañana puede venir con ese problema identificado a la conexión y a irla supervisando en cómo pueden redactarlo dentro de su proyecto. Entonces, sin más que agregar, les deseo una excelente noche a todos ustedes y les agradezco por su participación.
no omito que haya otra conexión con ustedes, señores padres de familia, para ir dándole supervisión a sus niños. Entonces, les agradezco mucho y que tengan una excelente noche. Le agradezco la supervisión a la máster Silvia Murillo y a la directora de área, que es la licenciada la ingeniera Alexandra Tituaño. Entonces, les agradezco mucho y nos veremos hasta una próxima. Por haber estado muy bien y se han portado muy bien. Felicitaciones, Dios los bendiga, cuídense mucho. Yo soy la docente de matemática, 25 años trabajando en la institución. Así es, usted es la docente de matemática, aparte de ser la coordinadora, entonces usted ya los puede conocer un poco mejor en esta conexión. Agradezco también el comportamiento que han tenido, ustedes han sido sumamente respetuosos en cuanto a las reglas de conexión en videoconferencia. Entonces nos vemos hasta la próxima, hasta mañana conmigo y en otra ocasión, en otra semana que les indique, ¿ok? Gracias entonces.